Apreciado hermano, hermana, amigo, amiga, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, si un cristiano se suicida, ¿puede aún ser salvo? No se olvide de visitar mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella para temas de medicinas o mensajes bíblicos. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los versículos más bien conocidos de toda la Biblia, indudablemente porque enuncia el Evangelio de una manera tan clara y sencilla. Dios no ama los pecados de los hombres y mujeres ni el malvado sistema mundano, pero sí ama a la gente y no quiere que nadie se pierda. No hay necesidad de que nadie perezca. Se ha proveído un camino por el que todos pueden ser salvados, pero cada uno ha de reconocer al Señor Jesucristo como Salvador personal. Cuando así lo hace, tiene vida eterna como posesión presente. La Biblia enseña que desde el momento que una persona cree en el Señor Jesucristo, verdaderamente está eternamente segura. De acuerdo con la Biblia, los cristianos pueden saber que poseen vida eterna más allá de cualquier duda, sin importar lo que suceda. Nada puede separar a un cristiano evangélico del amor de Dios. De acuerdo con la Biblia, el suicidio es asesinato. Este siempre está mal. Yo tendría serias dudas acerca de la autenticidad de la fe de cualquiera que clama ser cristiano y sin embargo comete suicidio. No hay circunstancia que pueda justificar a alguien, especialmente a un cristiano, que se quite la vida. Los cristianos son llamados a vivir sus vidas para Dios. La decisión de cuándo morir es de Dios y solamente de Dios. El suicidio de un creyente es evidencia de que alguien puede luchar con la desesperación y que nuestro enemigo, Satanás, ha sido homicida desde el principio. Y tenemos en el Evangelio según San Juan capítulo 8, los versículos 41 al 44, los judíos le dijeron a Jesús: nosotros no somos hijos adulterinos, tenemos un padre que es Dios. El Señor Jesús les habló directamente y les dijo que su padre era el diablo. El diablo ha sido homicida desde el principio. Él trajo la muerte a Adán y a toda la raza humana. Quede claro todo esto por las Escrituras, por la Biblia. No solo él era homicida, sino también mentiroso. El diablo es típicamente un asesino. Jesús pudo tener dos ideas. Puede que estuviera pensando en la antigua historia de Caín y Abel. Caín fue el primer asesino de la historia humana y fue el diablo el que le inspiró. O que estuviera pensando en algo todavía más grave. Fue el diablo el que tentó al hombre en la antigua historia del Génesis. Jesús acusó a los judíos de ser hijos del diablo porque sus pensamientos se proyectaban a la destrucción de lo bueno y al mantenimiento de lo falso. De acuerdo a la Biblia, el suicidio es un homicidio y siempre está mal. Los cristianos están llamados a vivir sus vidas para Dios y la decisión de cuándo vamos a morir le pertenece únicamente y exclusivamente a Dios. Que Dios nos conceda la gracia y la perspectiva del salmista a cada uno de los que están enfrentando pruebas. Hoy el Salmo 43, versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Animado con la esperanza de aparecer ante Dios, el escritor se exhorta a sí mismo referente a esto de estar desanimado e inquieto. Confía en Dios
Él se exhorta y Él seguramente te hará llegar a cualquier lugar que deseas. La agonía de la derrota se hace más amarga porque la memoria de las victorias anteriores y nunca valoramos tanto nuestra comunión con Dios hasta que nos aparece que Él, o nos parece que Él esconde su rostro de nosotros. Al final del camino la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? El ser humano es totalmente depravado. Esta palabra del latín depravatus, malvado, malo, que tiene costumbres muy viciadas o corrompidas. Esto no quiere decir que el ser humano es tan malo como pudiera ser, sino que todas sus capacidades están teñidas por el pecado, su mente o intelecto, su corazón o emociones y su voluntad. Algunos afirman que un cristiano jamás cometería suicidio. Sin embargo, no existe un versículo o pasaje bíblico que pueda ser usado para categóricamente afirmar esta posición. Hay múltiples cosas no mencionadas en la Biblia, o cientos, o quizás miles. Y si hacemos uso de argumentos de silencio, estamos corriendo el riesgo de establecer posibles verdades nunca reveladas en la Biblia. Ejemplo, no aparece un solo relato de Jesús riendo. A partir de ahí, podría concluir que Jesús nunca rió o que no tenía la capacidad para reír. ¿Sería esto un argumento sólido? Obviamente no. Quiera enfatizar que si alguien que ha vivido una vida consistente con la fe cristiana comete suicidio, tendríamos que preguntarnos antes de ir más allá si realmente esa persona ha evidenciado frutos de salvación o si su vida fue más una religiosidad que otra. Pienso probablemente que este sería el caso en la mayoría de los suicidios de los llamados cristianos. A pesar de esto, creemos que al igual que Job, Moisés, Elías y Jeremías, los cristianos pueden deprimirse tanto hasta el punto de querer morir. Y si ese cristiano no tiene un llamado y un carácter tan fuerte como el de estos hombres, pensamos que pueden ir más allá del solo deseo y terminar quitándose la vida. En este caso, el que Dios haya permitido que esto ocurriera pudiera representar parte de la disciplina de Dios. Por este cristiano no haber hecho uso de los medios de gracia dentro del cuerpo de Cristo provistos por Dios para la ayuda de sus hijos. Muchos opinan que este pecado cometido en el último momento no proveyó oportunidad para el arrepentimiento y es esto lo que termina robándole la salvación al suicidarse. ¿Se deprimen los cristianos? Esta es otra pregunta. ¿Estoy deprimido? Quizás estoy triste. Es importante que hagamos una clara distinción entre la depresión y la tristeza, que son dos cosas muy diferentes. La tristeza es una parte normal de la vida que todos experimentamos en algún momento y que pasa por el tiempo. Sin embargo, la depresión puede dificultar continuamente que una persona maneje sus responsabilidades diarias y alguien con depresión puede que ni siquiera se sienta triste en absoluto. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, la depresión es depresión. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, hay dos tipos principales de depresión. El trastorno depresivo mayor, también conocido como depresión clínica, y el trastorno de depresión persistente, también conocido como depresión crónica. Pero hay muchos otros tipos de depresión más allá y dentro de estas hay depresión melancólica, en la que uno se siente persistente e intensamente triste y desesperanzado, depresión psicótica, una combinación de depresión mayor y alguna forma de psicosis como delirios o alucinaciones, y el trastorno afectivo estacional, una afección que generalmente ocurre durante los meses del invierno, y esas son solo algunas. La ansiedad es algo normal en la vida según los expertos. Los trastornos de ansiedad no solo son un diagnóstico clínico, sino que también son el tipo más común de enfermedad mental.
mental según la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias. Las condiciones comunes de ansiedad incluyen trastorno de pánico y ataques de pánico, agorafobia o claustrofobia. Esto es temor anormal a los espacios cerrados, trastorno de ansiedad social, mutis selectivo, actitud de silencio absoluto, ansiedad por separación, fobias específicas y trastorno de ansiedad. La ansiedad parece ser un síntoma común en los agitados días de este siglo. Claro que no es nuevo. Seguramente desde los albores de la humanidad la ansia ha sabido surgir en el hombre, pero ahora nos concierne observar nuestra actual humanidad. Se define el ansia como la congoja que causa agitación, angustia, anhelo. ¿Será que la ansiedad se está incrementando en la actualidad? Seguramente que sí. Los problemas en general son causantes de la ansiedad y el estrés. El estrés es situación de un individuo que al tener una actividad más intensa de lo normal o encontrarse en una circunstancia tensa o complicada sufre trastornos físicos y psicológicos, sinónimos como de nerviosismo, ansiedad, angustia, agobio, tensión. El estrés está relacionado con muchas de las principales causas de muerte, tales como cáncer, enfermedades cardíacas, cirrosis del hígado, enfermedades pulmonares, accidentes y suicidio. Hay oportunidad de vida en Jesucristo y en esto debe de pensarlo de una manera que su mente se concentre, su corazón se le entregue completamente, se entregue al Señor Jesucristo, que es el dador de la vida. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.